Peppa Pig ha estado al aire durante 20 años y desde entonces la cerdita rosa no ha crecido mucho. Soy la princesa Peppa. Pero ¿sabías que en un futuro próximo podríamos ver una versión adolescente e incluso adulta del dibujo de Peppa? ¿Qué es esto? En ella será posible descubrir cuál será su empleo, quién será su esposo e incluso cuántos hijos tendrá. Te contaremos todo sobre esto ahora. En el episodio 34 de la temporada 6 del dibujo, la cerdita rosa pasa la noche en casa de Susie, su mejor amiga, mientras las mamás de ambos personajes salen juntas probablemente para ir al cine. Entonces las dos amigas de 4 años se quedan con Charlotte, la prima de Susie, y se van a la cama a dormir. Y mientras aún están despiertas, comienzan a conversar sobre cómo sería su vida adulta, totalmente inspiradas en lo que hacen sus madres y al descubrir también que Charlotte tiene 17 años y ya ha aprendido a conducir. Entre las varias cosas de las que hablan las dos amiguitas, una de ellas es sobre el trabajo que tendrán cuando sean adultas. Descubrimos entonces que el principal sueño de Susie Oveja es ser enfermera y piloto de avión. Sin embargo, el propio episodio nos da pistas subliminales de que la profesión que probablemente seguirá la amiga de Peppa en el futuro realmente es en el área de la salud como una buena enfermera. Por ejemplo, notamos que en la pared del cuarto, cerca de la puerta, hay un dibujo que la propia Susie hizo de sí misma vestida con ropa de enfermera, mucho antes de que las niñas comenzaran a hablar sobre sus vidas adultas. Además, también vemos un maletín de juguete de primeros auxilios que las niñas siempre usan para divertirse, indicando que la vocación de la pequeña oveja es ser enfermera en el futuro. Be a nurse. En el caso de Peppa, ella misma dice que quiere trabajar en la computadora, sentada en una oficina o quizás hasta en su propia casa. Y esta también será sin duda la profesión de la cerdita rosa, principalmente inspirada en la propia profesión de Mamá Pig, ya que a diferencia de lo que muchos fans del dibujo piensan, la madre de Peppa y George no es solo una madre a tiempo completo. Ella trabaja en casa exactamente de la misma manera que su madre. Incluso la propia Peppa se imagina en su trabajo jugando el mismo juego que le pide a su madre que juegue en el episodio 7 de la temporada 1 y terminan jugando cuando Papá Pig toma la computadora. Esto muestra que los episodios de Peppa Pig están más conectados entre sí de lo que parece, como explicaremos más adelante. Además de las dos personajes, en este mismo episodio descubrimos que uno de los compañeros de las niñas tendrá una profesión bastante curiosa. Esto se debe a que descubrimos que Freddy Zorro será policía, lo que sin duda combina bastante con el personaje, que tiene un olfato muy bueno y puede localizar a cualquier persona o pista incluso con los ojos cerrados y solo usando su nariz, como vimos en el episodio en el que localiza a Susie por su buen olor. Además sabemos que su padre tiene una vida un tanto cuestionable, aprovechándose de las personas de manera casi deshonesta. Emily Elefante que lo diga. Al final él llevó todas las cosas del puesto de la niña y no dio ni un centavo a cambio. This all looks very interesting. Mostrando que el propio Freddy podría acabar siendo el policía que atraparía el zorro que lleva tanto tiempo con la foto colgada en el mural de la comisaría, que en realidad es su propio padre. Ahora vamos a hablar del matrimonio de Peppa cuando sea mayor, y si esto es algo que te gustaría ver, comenta aquí abajo #futuro. En cuanto a matrimonios en Peppa Pig, podemos notar que todas las parejas que se forman son de la misma especie, con el último matrimonio siendo incluso el centro de la historia de la película de la cerdita rosa, Fiesta en el cine, donde podemos ver la unión entre uno de los últimos solteros de la ciudad, que es el señor Toro con la señora Vaca. Sin embargo, a diferencia de cuando vimos a Papá y Mamá Pig cuando eran niños, podemos notar que ambos eran de la misma especie y estaban en la misma clase, incluso con los dos siendo alumnos de la misma Madame Gacela, que hoy es profesora de Peppa, Susie y los demás niños. Sin embargo, actualmente no vemos personajes en la clase de la cerdita rosa que sean de la misma especie. Es por eso que las propias niñas, cuando están en el cuarto, comienzan a especular que se casarán o con Danny Perro o con Pedro Pony. And I will marry Pedro. Or Danny. Que son dos especies completamente diferentes a las de ellas. Sin embargo, esto podría indicar que en esta próxima generación tendríamos por primera vez un matrimonio entre especies diferentes ocurriendo en el dibujo de Peppa. En ese caso, lo más probable es que Susie se case con Danny, ya que los dos están tan ligados el uno al otro que se enfermaron al mismo tiempo. Y así la protagonista del dibujo eventualmente sería la esposa de Pedro Pony, lo que es algo que muchos fans de la serie han chipeado durante mucho tiempo. El detalle es
que cuando estos matrimonios ocurran será muy probable que los hijos se parezcan o al padre o a la madre, y no serían una mezcla entre las dos especies diferentes. Para comprobar esto podemos notar este detalle en las escenas en las que vemos el futuro imaginado por las niñas, donde ellas y todos sus amigos viven en una misma casa gigantesca. Entonces vemos tanto a Dani como a Pedro juntos con las niñas, que imaginan a todos los hijos de sus amigos también viviendo con ellas junto con sus propios hijos. Y cuando los niños aparecen en escena podemos notar que hay tanto pequeños hijos de pony como hijos de perro, que se parecen tanto a Dani como a Pedro. Al mismo tiempo no vemos ningún hijo que se parezca a Peppa o a Susie, indicando que sus hijos literalmente tendrán la cara de los padres. En la mente de las niñas vivirán en una casa enorme, que si te fijas bien, se parece bastante al castillo que está en el cuarto colgado en la pared del cuarto de Susie. Y por la cantidad de hijos que vemos que los personajes del dibujo tendrán en el futuro, y son muchos, esta enorme casa de las dos amigas podrían incluso transformarse en una guardería o en una escuela. Además, la casa está completamente equipada con varios juguetes diferentes que incluyen un columpio afuera, además de piscinas de bolas, un tobogán gigante, una cama elástica y muchas pelotas y otros juguetes divertidos, haciendo que las dos amigas dejen sus trabajos como enfermera y como secretaria y se conviertan en maestras en su propia escuela, lo que tendría todo el sentido, ya que podrían enseñar a los niños todo lo que han aprendido a lo largo de más de 300 episodios del dibujo. Esto sin duda sería muy genial y haría que viéramos a los personajes que hemos seguido durante 20 años crecer y desarrollarse como adultos. Sin embargo, antes de convertirse en adultos, seguramente veríamos el crecimiento del personaje poco a poco. Pero antes de hablar sobre esto, si aún no estás suscrito, aprovecha y suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón aquí abajo. ¡Qué ofertón! Muchas personas se preguntan si el dibujo de Peppa Pig está detenido en el tiempo, más o menos como los Simpsons, que nunca crecen ni envejecen incluso después de más de 30 años de existencia, o si el dibujo sería más al estilo de Bluey, donde vemos a los personajes crecer y celebrar cumpleaños y cosas por el estilo. Y la verdad es que hay varias evidencias de que el dibujo de la cerdita rosa es mucho más parecido a la segunda opción en este sentido, ya que podemos ver que el tiempo sigue pasando en el dibujo normalmente, pero de una manera muy lenta. Por ejemplo, si consideramos que cada episodio ocurre en un día diferente al anterior y el dibujo tiene más o menos 330 episodios, esto significaría que desde el inicio del dibujo habría pasado un poco menos de un año. Y si analizamos esto, tiene bastante sentido, como abordamos en nuestro video sobre el desarrollo de Peppa como personaje, donde era una niña mucho más egoísta y molesta en las primeras 4 temporadas y terminó convirtiéndose en una niña mucho mejor y más agradable en las temporadas 5 y 6, lo que demuestra que la cerdita rosa, como cualquier buena niña, pasó por un proceso de aprendizaje que la convirtió en una mejor persona, tratando a su padre y a su hermano de maneras más educadas. Y eso lleva tiempo, así que sí, el tiempo pasa en Peppa Pig. Otro ejemplo que probaría esto fácilmente es algo que ya comentamos aquí en el video, que es el episodio en el que vemos tanto a Peppa Pig como a Mamá Pig todavía pequeños en la escuela, recordando cuando tenían la misma edad que Peppa, alrededor de 4 años, y eran alumnos de Madame Gazelle en la misma escuela en la que estudian ahora sus hijos. Y ellos crecieron, se casaron y tuvieron hijos que son Peppa y George. Otro ejemplo que nos muestra el paso del tiempo en el dibujo ocurre cuando Peppa y la abuela Pig están en la playa y encuentran una botella que contiene un mensaje que el abuelo conejo escribió cuando era solo un conejito. Incluso en ese mismo episodio descubrimos que el abuelo conejo es uno de los pocos personajes adultos cuyo nombre se revela en la serie, y en realidad se llama Rad, así que podemos notar que realmente el tiempo puede pasar naturalmente, y de esta manera veríamos con el tiempo una versión más vieja de Peppa, donde podríamos primero ver una versión aún niña del personaje, pero un poco mayor, como es el caso de su prima Chloe, que es 2 años mayor que la protagonista de la serie, y con el tiempo podríamos ver una versión de Peppa entrando en la adolescencia teniendo entre 10 y 12 años. Así veríamos tanto a ella como a sus compañeros crecer y cambiar de escuela, yendo a un colegio para niños mayores. Después de este momento podríamos ver a los personajes un poco más grandes con 17 años como tiene hoy la prima de Susie, Charlotte. Así sabríamos cómo sería más o menos la versión de la pequeña oveja amiga de Peppa un poco mayor, ya que su prima
prima es prácticamente igual a ella, solo que usa un vestido amarillo y tiene 17 años. De esta manera veríamos cómo sería la vida de Peppa y sus amigos como niños un poco mayores y luego como adolescentes y finalmente prácticamente adultos. Entonces veríamos a Peppa y Susie tener sus profesiones, casarse y tener hijos. Sin duda esto sería muy genial y creemos que algún día sucederá. Mientras este sueño aún no se ha hecho realidad, esperamos ansiosamente. Y para ayudar a pasar el tiempo, hemos visto algunos videos muy buenos que te dejaremos para que también los veas si quieres y están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Solo elige y haz clic en el que quieras ver ahora mismo y continúa divirtiéndote aquí con nosotros.